Mi nombre es Eduarda Ramírez Hernández, docente Javier Bautista Jerónimo, licenciatura en Educación, cuatrimestre 6, sexto, tipo de trabajo, reporte de video. Tema: dificultades específicas de aprendizaje, dislexia. 11 de julio 2020. Bueno, la dislexia presentan algunas personas para leer y escribir correctamente, sin tener por otro lado una discapacidad correctamente, como la intelectual, la motriz, visual o cualquier otro ámbito que explique dicho trastorno. Las características fundamentales es una dificultad para la adquisición y uso de lectura y la escritura. Algunos autores distinguen entre los conceptos dislexia adquirida y dislexia evolutiva. La dislexia adquirida es aquella que sobreviene tras una lesión cerebral concreta. La dislexia evolutiva es la que presenta en el alumno que de forma inherente presentan dificultades para alcanzar una correcta destreza lectora, sin una razón aparente que lo explique. Las características del alumnado con dislexia son dificultades en el lenguaje escrito, serias dificultades en la ortografía, lento aprendizaje de la lectura y dificultades para comprender y escribir segundos. En la lectura confunden letras, cambian sílabas, repiten o añaden letras o palabras, inventan al leer, comprenden mal al leer. En la visión podría parecer que tienen problemas, aunque en los exámenes clínicos no suelen confirmar en la escritura y ortografía. En los dictados realizan inversiones, omisiones, sustituciones o adiciones en letras o palabras. En coordinación motriz, a menudo sus etapas de gateo o de caminar son anteriores o posteriores a lo habitual, o ni siquiera gatean. La situación en el espacio se pierde con mucha frecuencia, si bien a veces la situación en el espacio son capaces de recordar lugares por los que han pasado una sola vez. Detección del alumnado con posibles necesidades específicas de apoyo educativo derivadas a la dislexia. Los síntomas de dislexia en un niño o niña suelen aparecer tempranamente cuando se inicia el aprendizaje de la lectura y escritura. Así, en la etapa de la educación primaria, cuando puede establecerse con firmeza el diagnóstico de dislexia, y son fundamentalmente los maestros quienes en primer lugar deben identificar al diagnóstico de dislexia. En primer lugar, deben identificar la presencia de ciertas dificultades con firmeza del alumno o alumna. Para ello se deben de tomar en cuenta las señales de alerta. Inciso A. Factores sospechosos: edad temprana antes de 6 a 7 años. Retraso en el lenguaje, confusión de palabras que tienen una pronunciación similar, dificultades expresivas y dificultad para identificar letras. En edades entre 7 y 11 años, en cuanto a la lectura con errores, sistemática, dificultad para conectar letras aisladas, lentitud en la lectura y la comprensión lectora, etc. Escritura. Invierte letras, números y palabras, confunde la comprensión, confunde la derecha y la izquierda, dificultades ortográficas no adecuados, no logra escribir pensamientos ni logra organizarlos gramáticamente, etc. Inciso C. 12 años. Inciso C. En 12 en adelante, problemas de concentración cuando lee o escribe, falta de la memoria,
escribir pensamientos ni organizarlos gramáticamente no logra. La memoria inmediata no recuerda lo leído y su dificultad a la comprensión de la lectura no planifica su tiempo o no se programa y se deprime. La evaluación del aislado de dislexia deben comenzar con examen de los parámetros del diagnóstico recogidos en los principales sistemas diagnósticos, análisis de los criterios de exclusión y análisis de la presencia de una dificultad significativa en el reconocimiento de las palabras. El criterio de exclusión se refiere a posibles explicaciones de las dificultades lectoras, limitado al término de dislexia evolutiva, para aquellos estudiantes con dificultades en el reconocimiento de palabras que no son explicadas por otras categorías diagnósticas. Criterio de discrepancia. Uno de los elementos comunes de la dislexia evolutiva es la existencia de una diferencia entre el niño o niña es capaz de hacer potencialmente y la que en realidad hace dicho criterio ha implicado generalmente. El uso del cociente intelectual. En la cuantificación de esta discrepancia entre potencial y rendimiento en reconocimiento de palabras, algunos autores evalúan como una discrepancia de 2 o más desviaciones típicas o 2 cursos académicos de desnivel en el reconocimiento de palabras, conjuntamente con una inteligencia normal. Para confirmar este criterio de discrepancia deberá realizarse una evaluación individual de la lectura y la inteligencia del alumno o alumna. El método de discrepancia para identificar las dificultades en específicas de aprendizaje está ampliamente extendido a la práctica educativa. El criterio de especificidad no ayuda a diferenciar entre la población con dislexia y la de bajo rendimiento, que suele manifestar dificultades generalizadas en el aprendizaje. Como consecuencia, en este proceso debemos recabar información sobre el rendimiento, entre otras áreas académicas, y los aprendizajes instrumentales. En la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, CIE-10, dentro de los trastornos específicos del desarrollo de aprendizaje escolar, se incluye al trastorno específico de la lectura como un déficit que no explica por el nivel intelectual, por problemas de agudeza visual, auditiva o por una escolarización inadecuada. Establece las siguientes pautas para el diagnóstico. 1. El rendimiento de la lectura de agudeza visual por las pautas del diagnóstico pueden ser significativamente inferior esperado a su edad y su nivel escolar. Número 2. La dificultad debe ser precoz, en el sentido debe estar presente en el reconocimiento de la educación y no haber sido adquirido con anterioridad. Deben estar ausentes factores externos que pudieran justificar suficientemente dificultades lectoras. Además, CIE-10 ofrece una descripción de tipo dificultad presente desde el comienzo de la escolarización en las fases tempranas que pueden presentarse dificultades para recitar el alfabeto, hacer rimas simples, denominar correctamente las letras, analizar y categorizar los sonidos. También pueden presentarse un déficit de la comprensión de la lectura o comprensión lectora, incapacidad de recordar lo leído, incapacidad de extraer conclusiones en el recurrir conocimientos generales, más que la información obtenida de una lectura concreta para contestar preguntas sobre ellas.